más conocido también como el síndrome del túnel del carpo. Es por ello que hoy nos acompaña el doctor especialista en este tema, Adrián Coulson, para abordarnos mejor, para que nos diga esas indicaciones, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, que a veces nosotros cometemos el gravísimo error de que nos recomendó el tal doctor que no es doctor, no tiene ninguna licenciatura, pero se cree doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Muy bien, Samantha. Buen día a todos los televidentes de la revista. Y después de escuchar de manera enérgica al chef, vamos a la otra parte que nos mantiene con vida. Una es la alimentación, la segunda, la salud, por supuesto. Y este tema a mí me gusta mucho, si bien es cierto, lo manejamos multidisciplinario, ¿eh? Al final del día, quien termina resolviendo el síndrome del túnel del carpo es el ortopedista, pero debe de ser basado en un buen diagnóstico. Mira, este tema es muy frecuente y muy poco conocido. Las personas empiezan a tener los síntomas y cuando los diagnosticamos ya llevan años teniendo el problema, ¿eh? Y no le han tomado esa importancia. Pero bueno, hablando de lo que es el síndrome del túnel del carpo y quién no padece. En realidad el síndrome del túnel del carpo es un nervio que se llama el nervio mediano, que discurre aquí por la cara anterior de la mano, que pasa por un canal que es bien estrecho, apenas tiene 2 centímetros ese canal. Ahí pasan como 9 tendones y ahí pasa también ese nervio, que por alguna circunstancia y asociado a algunos trabajos se comprime y empieza a dar síntomas molestos como adormecimiento. Nosotros le decimos parestesia, el paciente se siente entumida la mano. Ese es en un primer momento. Pero si esto no se trata, con el pasar del tiempo empieza a perder fuerza. Que dicho sea de paso, fíjense que es ahí donde el paciente acude cuando ya no puede abrir una botella, cuando ya le cuesta inclusive hasta escribir, cuando se le caen las cosas de las manos. Pero en este momento el síndrome ya tiene mucho rato de estar en el paciente, porque primero comienza con los síntomas sensitivos, como el adormecimiento, el entumecimiento, y ya cuando llega con debilidad ya tiene rato y está más complicado el problema. Estábamos hablando detrás de cámara, bueno, conociendo un poco de este tema, ¿verdad? Porque lo desconocía, pero también incluíamos a las personas que se ven afectadas. Por ejemplo, aquellas personas que están mucho tiempo en oficina, utilizando lo que es el teclado, aquellas personas que son afanadoras o de mantenimiento también, son las que se ven también afectadas. Y estas personas o estos pacientes a veces ni cuenta se dan hasta que llegan con el último síntoma, por así decirlo, cuando ya miran que ya no pueden, que necesitan hasta subsidio para poder considerar lo que es esta enfermedad, este problema. Muy buen comentario. De hecho, pudiéramos englobar eso en lo que se llaman los factores de riesgo. El factor de riesgo es el elemento que te aumenta la probabilidad de tener el problema. Y entonces dentro de los factores de riesgo existen muchos para el síndrome del túnel del carpo. Pero curiosamente muchos estudios que se han hecho, hay un estudio en Nicaragua bien interesante, hay varios, pero hay dos que me llamaron la atención. Uno que se hizo con trabajadores del Seguro Social, en donde las personas que más se vieron afectadas fueron las personas de limpieza, las personas de mantenimiento, seguido por los oficinistas. Esos son factores de riesgo entonces, personas que escriben mucho o que trabajan mucho con las manos. Pero también existen otros factores de riesgo. Por ejemplo, la obesidad se ha asociado a la diabetes, se ha asociado al hipotiroidismo. Es decir, existen muchos factores de riesgo que pueden afectar a esto. Y hay algo bien interesante. Los picos máximos, es decir, a quienes afectan están entre los 30 a los 50 años. ¿Qué quiere decir? Que es gente laboralmente activa. Es decir, es una fuerza laboral y casi siempre van a requerir permiso, subsidio e inclusive incapacidad si el problema no es tratado a tiempo, no es diagnosticado a tiempo. ¿Tiene alguna cura? Estábamos hablando detrás de cámara que hasta pueden tener hasta intervención. Sí, fíjate, otra muy buena pregunta, Samantha.
En realidad existen tratamientos médicos. Ya la mayoría de los médicos conocemos de algunos tratamientos que ayudan. En general se llaman antineuríticos. Aquí podemos utilizar la famosa carbamazepina. Aquí quiero aclarar algo porque trato de comentar cosas que me llegan a la consulta. Cuando nosotros le prescribimos carbamazepina al paciente, no, es que yo no soy epiléptico. Bueno, los medicamentos pueden servir para varias cosas, ¿eh? Una de ellas, la carbamazepina, aunque es un fármaco para crisis convulsiva, también puede servir para el síndrome del túnel del carpo. Pero también tenemos otros tratamientos como la gabapentina, la pregabalina, la duloxetina, la desvenlafaxina, y parece que es toda esa INA, pero bueno, pueden servir. ¿Cuál es el problema? El problema es que aún con buen diagnóstico, estos fármacos no van a ser más efectivos que el 40%. Y casi todos los pacientes van a terminar en una intervención quirúrgica. Entonces yo le digo a los pacientes, y aquí es un poquito conversado con el paciente, siempre se debe de escuchar lo que el paciente prefiere, darle opciones al paciente explicándole bien todo, ¿verdad? Yo les digo, miren, ahorita podemos iniciar el tratamiento médico, sin embargo no va a ser tan efectivo, tal vez al inicio, pero a mediano o largo plazo va a requerir una intervención. Entonces el paciente, muchas veces el paciente dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero postergarme lo más que pueda la intervención quirúrgica. Yo le explico que mientras más tiempo pase, el nervio está más dañado, más compreso y puede tener una recuperabilidad más defectuosa. En mi práctica clínica habrán médicos que puedan actuar un poquito diferente, también es válido, depende mucho del contexto. Yo le digo, mejor planeemos una intervención quirúrgica lo más pronto posible, porque el nervio se está dañando. Ahora, no termine la intervención, porque uno pudiera pensar, si a mí me operan, me curo. Eso suele suceder en la apendicitis, en la colecistitis, por cálculos que le quita y acabado el tema, se acaba el problema. Acá no, el paciente tiene que someterse a un tiempo de rehabilitación. La recuperación no es tan fácil y depende mucho del tiempo que tenga de daño del nervio. Y aún con la cirugía, la recuperabilidad no necesariamente es completa. Hay algunos estudios que dicen que el 70%, escúchese bien, 7 de cada 10 pacientes van a quedar con alguna secuela a pesar de ser intervenidos de manera quirúrgica. Ahora bien, la manera en que el paciente, aunque tenga esta condición o ya haya sido intervenido, ¿cómo tiene que ser su descanso? Sí, el paciente tiene, y esto es importante porque es un impacto económico, Al paciente se le opera, se le programa la cirugía, hay que hacer un buen diagnóstico, porque también he tenido muchos pacientes que son diagnosticados de manera errónea por síndrome del túnel del carpo, o quizás tengan el síndrome del túnel del carpo, pero no es su principal problema. Entonces yo siempre digo que tiene que hacerse un buen diagnóstico. Una vez que tenemos el buen diagnóstico, se planea con calma la cirugía. Una vez que el cirujano operó al paciente, el paciente tiene que tener un tiempo de subsidios, tiene que tener un tiempo aproximadamente 3 semanas de incapacidad laboral, y en estas 3 semanas el paciente debe iniciar un tratamiento primeramente de reposo y después empezar con la rehabilitación, que son ejercicios que un especialista en esto, como es el fisiatra, va a llevar a cabo. Y después de eso se hace una siguiente evaluación y se mira si el paciente ha recuperado. Muchas veces tenemos que extenderle el subsidio porque el paciente ha tenido una recuperación incompleta, todavía está con mucho dolor, o a veces, porque sí sucede, pueden haber complicaciones del acto quirúrgico. Por eso, yo tengo un grupo de médicos a quien prefiero referirlo que tenga mucha experiencia en esto. Porque aunque parecería sencillo, hay una telita que se llama fascia transversa, que es la que más aprieta el nervio. Se debe de abrir, se hace una incisión que puede ser muy estética. A veces las mujeres se preocupan mucho por el tema estético, pero la cirugía queda muy estética y se corta. Pero eso no es tan sencillo porque muchas veces se asocia a complicaciones.
y esas las tenemos que evaluar después del acto quirúrgico. Entonces, no es como receta de cocina decirle, mire, ¿sabe qué? Usted en 3 semanas va a estar absolutamente recuperado. Depende del individuo y por eso tenemos que seguirlo en la evaluación. Ahora bien, luego de tener, ¿verdad?, esta condición, el paciente que ya pasó su fisioterapia, sus 3 semanas también de reposo, ¿cómo tiene que actuar su vida rutinaria, por así decirlo? No exponerse tanto, porque si el paciente padece de este síndrome, por lo general ocurre en la mano que más utilizas. Así es. Eso también es muy interesante, Samantha, esa observación, porque mira, lo lógico es hacer una terapia de prevención. Por ejemplo, hay especialistas en medicina ocupacional que deben de dar recomendaciones. Por ejemplo, en Neurofarma tenemos nosotros la doctora María José Machado, que es especialista en medicina ocupacional, y por ejemplo, horas muy extensas sin descanso es un factor de riesgo. Obviamente, una vez que el paciente fue sometido al procedimiento quirúrgico, se debe de hacer un análisis de qué factores lo llevaron a tener esto, porque en general afecta a las 2 manos. Como tú bien lo dices, más en la mano con que el paciente más trabaja, más ocupa, pues con su lateralidad, le decimos en medicina. Pero la otra casi siempre está afectada. Entonces debe de mejorar los factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente es obeso, si el paciente tiene trastornos del tiroides, si el paciente pasa trabajando muchas horas sin descanso, eso se debe de incidir para que no le vuelva a aparecer el problema o que no se le empeore el de la otra mano. Y como son las 2 manos, yo siempre recomiendo primero operarse la que más se ocupa, la rehabilitación, recuperarse y después ir a la siguiente mano. Hace poco pues tuve la experiencia con mi mamá, doña Blanca Romero, a quien le mando muchos saludos, siempre está pendiente ahí viéndome. Y fíjate que ella no tuvo una buena recuperación. Pero bueno, también le insistí muchísimos años, ¿verdad? Que se operara. Y ese retraso es lo que veo. Pacientes cuando no están muy afectados y se operan rápido, les va mejor. Qué interesante. Entonces, por ello que se tienen que chequear a tiempo, acudir a tiempo para después tener una pronta recuperación. Claro que sí. Y acuérdense lo que hemos dicho a lo largo de todos los programas que hemos hecho, y creo que esto es algo que compartimos todos los colegas. Hay que acudir al médico. Es que es normal, que lo diga el médico si es normal, porque luego pasa el tiempo y se complican los pacientes. Así es, entonces si tenemos alguna afectación, ya sea con este síndrome u otra enfermedad, siempre hay que estar yendo al médico para que nos atienda como se merece y también tengamos una pronta recuperación. Claro que sí. De hecho, fíjate que en mi canal de YouTube, que salgo como doctor Adrián Colson, tengo una entrevista de más de 1 hora completa. Ahora yo era el que entrevistaba al doctor López Coleman de allá de Estelí, de nuestra clínica en Estelí, Neurofarma Estelí. Hablamos 1 hora sobre el tema. Y entonces si los televidentes tienen alguna duda, pueden ir al canal de YouTube, que hay una entrevista extensa, que es bien bonito porque fueron 2 ópticas, desde el médico que opera y el médico que diagnostica. Entonces, pues, a los que han visto... en 2 ámbitos. Claro que sí, desde 2 perspectivas que le tenemos que dar seguimiento a ambos, pues le ha gustado mucho a los pacientes que me llegan y le digo, vaya al canal de YouTube, ven la entrevista y regresa y me dice, doctor, mire, vengo decidido a operarme porque escuché la entrevista, entonces la verdad que tienen razón. Entonces, pues esto sigue, no queda. Y siempre les digo también, si tienen alguna duda, que las escriban y me la hacen llegar y las estamos contestando con todo el gusto. Así es, muchísimas gracias, doctor Coulson, por habernos acompañado esta mañana. Números de contactos, por favor. Sí, el número de contacto es Neurofarma 222-33-200, ahí lo ponen los chicos en la pantalla, y en nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y en TikTok. Ahora estoy haciendo TikTok ahora también. Sí ya estamos en TikTok. Tenés que modernizarte definitivamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Coulson. Estaba con nosotros hablando acerca del síndrome del túnel del carpo. Un tema muy interesante para aquellos que padecen. Si tienen algún síntomas, acudan por favor a tiempo para que se les pueda atender. Nosotros continuamos con mucho más acá en tu revista Primera Hora. Álvaro Rivas tiene